Las relaciones públicas es una industria en constante cambio y evolución. El que se haya quedado atrás en sus estrategias de relaciones públicas, los que no nos hayamos puesto a leer, a estudiar, como cualquier profesionista en diferentes áreas, no tenemos oportunidad de guiar a nuestros clientes hacia lo mejor. Realmente tenemos que estar en constante conocimiento, lecturas, talleres, cursos, maestrías, para poder entender, y más que ahorita converge tanto con el mundo de las estrategias digitales. ¿Para qué funciona? Funciona para que las marcas o líderes de opinión, porque muchas veces hay personas que se convierten en una marca o instituciones que se convierten en una marca, sean vistas, sean evaluadas y sean validadas por terceros, por medios de comunicación, por otro tipo de públicos como pueden ser stakeholders, aliados y por supuesto por el público en general. Esto es muy importante. Los programas de relaciones públicas son un complemento a las campañas de publicidad. No están peleadas, simplemente son distintas. La campaña de publicidad tiene una función y la campaña de relaciones públicas tiene la suya. Y mientras más integradas podemos estar, y eso depende muchas veces del cliente que nos permita y de las agencias o de los profesionistas de las diferentes áreas de la mercadotecnia que tengan estas ganas de colaborar, de decir, todos vamos por el mismo camino. ¿Por qué? Para que al cliente le vaya mejor, para que a los consumidores les vaya mejor, para que a todos nos vaya mejor. Ese es el camino. ¿Por qué? Porque en la publicidad tú dices, yo quiero hacer un anuncio y yo tengo el control de decir qué quiero decir, cuándo lo quiero decir, porque lo voy a pagar en diferentes medios, impresos, digitales, radio, audiovisuales, web, espectaculares. Pero las relaciones públicas tratamos nosotros con las áreas editoriales. Tratamos nosotros con áreas estratégicas de comunicación de diferentes organizaciones, corporativos, cámaras de comercio, embajadas, si es necesario, en donde no hay dinero de por medio, no hay una transacción de por medio. Entonces, ahí está esta voluntad y esta empatía de decir, vamos a ganar todos. Y esas son las verdaderas relaciones públicas. El ganar es una relación justa en donde todas, no dos, todas las partes tienen que salir beneficiadas. Y bueno, tan importantes son las relaciones públicas que empresas tan grandes que tienen estas campañas y estos presupuestos gigantescos para publicidad, aún utilizan relaciones públicas porque se complementan. La gran diferencia entre las relaciones públicas y la publicidad es que las estrategias de relaciones públicas sí puede ser que impliquen más esfuerzo, sin demeritar a la publicidad, en ningún momento demeritando a la publicidad, pero sí el que entre a un programa de relaciones públicas tiene que ser ciertamente un poco más paciente, porque necesitas más tiempo. Estas campañas necesitan madurar. Estas campañas, y por eso esta imagen, son como echar una bolita de nieve. Y cuando tú la echas es muy chiquita, pero si la cuidas al rodar, empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y bueno, aquí los dejo con un quote de Bill Gates, de que si tuviera que decidir en qué gastar $1, lo decidiría en programas de relaciones públicas. ¿De qué se tratan las relaciones públicas? De construir relaciones a largo plazo. No son un one hit only. No son ya llegué, hice algo creativo, dejé a todos impactados y me desaparezco. No. Aquí hay que construir relaciones. Y esto se logra a través del respeto, a través de contenidos de valor, a través de la empatía, porque si yo no lo estoy pagando a un medio o si yo no le estoy pagando a un ponente para que participe en uno de mis eventos, entonces, ¿qué le doy? Le tengo que dar contenidos de valor y le tengo que dar un ganar-ganar en donde él también obtenga prestigio, credibilidad, oportunidad para generar ellos mismos más negocios. Porque obviamente esta es la parte en donde decimos, sí, las relaciones públicas sí venden.
Los profesionistas de relaciones públicas no debemos de confundirnos y no debemos de ser vendedores, pero sí podemos hacer que nuestros clientes y que los clientes y aliados de nuestros clientes y que los medios de comunicación, gracias a los contenidos de valor, puedan vender más. Liz, perdóname la interrupción. ¿Podríamos poner en pantalla completa tu presentación? Me parece que por ahí la estaban observando incompleta. Perfecto. Perdón, Listo. ¿ahí No está te bien, preocupes. Lau? Sí, se ve perfecto. Listo. Ok, decíamos del respeto, de la empatía y del contenido de valor. Es la única manera de generar relaciones a largo plazo. Y por supuesto la estrategia. La estrategia es importantísima y no podemos brincarnos, al igual que nadie se puede brincar en el área de mercadotecnia, el famoso funnel. No podemos brincar antes de caminar, no podemos correr. Tenemos que empezar gateando para lograr estos cimientos y para tener, por supuesto, en la estrategia una meta. Tenemos que saber a dónde queremos llegar para poder llegar. Y entonces tenemos que entender a cada uno de nuestros clientes, tenemos que entender a cada una de las marcas. No puede ser una estrategia machote. Eso no va a funcionar a largo plazo. Pienso, lo he comprobado, que la imaginación no tiene límites. La creatividad no tiene límites. Y los retos son enormes, porque de pronto hay marcas que se venden casi solas. Y de pronto hay marcas que son tan especializadas, que a lo mejor son estas marcas que hacen cortes de metal, pero resulta que sin estas marcas que hacen corte de metal no existe la manufactura, no existen autos, no existen aviones, no existen máquinas para hacer ningún textil. ¿Cómo hacemos que esa máquina de corte de metal suene atractivo, no nada más para los medios de comunicación, sino para sus audiencias, para los aliados, para los empleados internos, para todos los empleados, los colaboradores internos? Recuerden, son diferentes públicos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos que tener una estrategia, tenemos que generar, tenemos que curar y tenemos que producir contenidos. Hace muchos años en México, cuando empezaba esto de las relaciones públicas y había una o dos agencias, lo que se hacía realmente era recibir del extranjero, porque eran las empresas que usaban estas tácticas, pues comunicados de prensa en otro idioma, y lo que se hacía era pues traducirlos, medio que tropicalizarlos y compartirlos con los medios. Hoy no es suficiente. Hoy tenemos que poder generar contenidos, porque a los medios locales y a los públicos locales y a las audiencias locales, obviamente les interesa saber qué pasa en Alemania y qué pasa en Suiza y en Canadá y en Estados Unidos y en donde sea. Pero realmente quieren ver cómo ese producto o cómo esa marca o cómo esa solución funciona en su propio país. Y es entonces en donde tenemos que tener un perfil y un equipo multidisciplinario de gente que sepa investigar, de gente que sepa escribir, de gente que sepa comunicar, para poder fortalecer el vínculo con los medios de comunicación y para poder hacer lo que les decía anteriormente, que son generar alianzas, ganar, ganar. Siempre ganar, ganar. Y para esto hay mucho trabajo atrás. Hay que entrenar a los voceros, hay que definir los mensajes clave, hay que estar listos para un manejo de crisis y no tenerle miedo, porque sabemos que hoy las redes sociales hacen aún más público todo lo que decimos y hacen aún más público lo que la gente piensa. Pero hay que estar preparados para eso. Y entonces aquí es donde hablo que sí hay estrategia. No solamente es llegar a un gran evento con la mejor comida y con el mejor banquete. Eso es la decoración. ¿Por qué funciona para comunicar y vender? Uno, porque el hecho de que logremos publicaciones en medios de comunicación, que hoy por hoy todos los medios de comunicación ya tienen sus propias plataformas digitales y sus propias redes sociales, ya sea televisión, ya sea radio, ya sean medios impresos, todos ya lo tienen, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el hecho de que mencionen tu marca, tu producto, tu servicio, eleva automáticamente por algoritmos de Google, no por arte de magia, por algoritmos de Google,
el famoso SEO, que es el Search Engine Optimization. Además, generas leads. Si la compañía además tiene un buen equipo de mercadotecnia y tiene un CRM en donde pueden seleccionar y segmentar a sus bases, pueden detectar esos leads con mayor facilidad y entonces es ahí en donde las relaciones públicas son herramientas y brindan estas herramientas al músculo, a la fuerza de ventas del cliente, porque no es una buena práctica, por lo menos en mi experiencia, que pongan a personas de relaciones públicas a vender, porque no tenemos esa capacidad que sí tienen los departamentos de venta, pero sí les podemos proveer, ayudar con herramientas. ¿Y por qué venden las relaciones públicas? Uno, porque genera interés. Dos, porque incrementa la credibilidad. Es muy diferente que yo hable muy bonito de mí a que un tercero que no tiene ningún compromiso, porque no hay una transacción, una vez más, no hay un dinero de por medio, porque al periodista no se le compra, al periodista se le da información de valor y el periodista tiene toda, pero toda la decisión, o un aliado que se le invita a participar en un panel o a dar un testimonial o a un cliente, tienen toda la opción de decir sí o de decir no, gracias. Pero entonces, cuando dicen sí, es porque verdaderamente creen en ese producto, porque verdaderamente ya investigaron o incluso ya lo probaron. Y entonces cuando escuchamos que un tercero habla bien de la marca, habla bien de la empresa o habla bien de esa persona, la credibilidad se eleva. Despierta conversaciones. Y esto es fascinante, porque ya no es nada más un monólogo. Y ya tampoco es un diálogo bidireccional. Hoy las redes sociales nos permiten hablar en comunidades, como lo es México Puede, ayudarnos entre todos, criticarnos muchas veces, escuchar bueno, escuchar malo, y por qué no, si la crítica constructiva, siempre y cuando haya respeto de por medio, te hace ser mejor. Entonces hay que entender que ya no se trata solamente de decir, se trata de también estar abierto a escuchar, porque qué mejor que tus clientes, que tus consumidores se acerquen a ti de manera directa. Tranquiliza. El hecho de que terceros hablen bien de ti tranquiliza a la audiencia. Y no nada más es que ya oí y sigue siendo importante este boca en boca, importantísimo, porque así empezó, esa es la base de las relaciones públicas y sigue siendo el que alguien de tu confianza te recomienda un producto, te recomienda un servicio, sigue siendo de las cosas más válidas y más poderosas, porque te da tranquilidad. Ahora, si es un medio de comunicación y este medio de comunicación es una institución que tiene años y tiene credibilidad, o si son estos consultores que se animan a entrar y a decir, yo hago esto porque quiero levantar a la industria, porque quiero ayudar, o directivos o instituciones y figuras, ya sea empresariales o gubernamentales o de asociaciones no lucrativas y dicen, es que yo quiero ayudar aquí, yo quiero ganar, yo quiero dar y recibir, todo eso tranquiliza al que tiene que finalmente tomar una decisión de compra, que es lo que todos los clientes quieren y es lo que todos queremos. Todos los que, además de tener empresas o proyectos o espacios para hacer responsabilidad social, y no lucrar, finalmente un negocio tiene que lucrar porque tienes que ganar dinero porque pues le tienes que pagar a toda tu gente. Y una parte de la responsabilidad de nosotros, las pymes y los grandes empresarios y los emprendedores, pues es generar empleos y mover la economía. Y todo esto te lleva a lo que pues yo llamo éxito, porque el éxito per se probablemente para cada quien sea diferente, pero para mí el éxito y lo que yo veo y a lo largo de los años es, para mí el éxito es de lo que fue una idea, de lo que fue una planeación, de lo que fue una estrategia, poder llegar a la acción y que esa acción se pueda ver
en resultados y que esos resultados le dé frutos a los clientes. Y en la medida que el cliente reciba frutos, que significa más credibilidad, más exposure, más top of mind de su marca y más ventas, por supuesto, va a creer más y más en estas relaciones públicas. Ejemplos. Podemos seguir usando los ejemplos print a pesar de la pandemia. Los print seguirán siendo importantísimos. Independientemente de que tienen todas sus plataformas web, independientemente de que ya existen muchos influencers, algunos muy serios, algunos no tanto, pero bueno, pues siempre ha habido de todo, ¿no? Y siempre hay audiencia para todo y siempre hay marcas. Y lo importante es que cada marca y que cada servicio y que cada solución entienda muy bien a quién le está hablando. No podemos hablar a alguien que no conocemos. Entonces, todas estas nuevas herramientas tecnológicas, lo que nos funciona a nosotros, agencias, es para poder guiar mejor a nuestros clientes, porque sin ellos no hacemos nada. Un verdadero profesional de relaciones públicas jamás va a ser vocero de un cliente. Un verdadero profesionista de las relaciones públicas jamás va a emitir un comunicado de prensa sin la autorización del cliente o sin la autorización del tercero del cliente cuando se trata de un testimonio o de una historia de éxito. ¿Pero qué buscamos? Sí, publicaciones, porque estas publicaciones llegan a miles y a millones de gente, porque hoy con las redes sociales no hay fronteras y con las plataformas digitales. Y además, el hecho de sí llegar a tener un impreso sigue siendo de gran valor. Entonces, pues aquí algunos ejemplos de por qué es importante hacer campañas completamente tailor-made, hechas a la medida, porque no es lo mismo hablar de una solución de impresión 3D que hablar de una cuestión educativa con un enfoque muy para docentes, muy para jóvenes, muy para padres de familia. Y otro punto es hablar de temas médicos muy específicos, en donde además se liga también la innovación y la tecnología. Entonces, realmente no podemos, nadie que nos dediquemos a las relaciones públicas, ver a todos los clientes igual, porque no hay un solo cliente que comparta las mismas audiencias, porque aún clientes que tienen una competencia directa muy enfocada, tienen que tener una propuesta de valor que los diferencie. Eventos. Obviamente hay eventos. Y cuando hablo de eventos, no siempre se habla del gran cóctel y la gran fiesta. Algunas industrias sí lo tienen que hacer, es parte de las industrias del lujo, es parte de las industrias de los cosméticos y está bien. Parte de su estrategia es hacer eso, pero atrás hay muchísimo trabajo estratégico. Hay eventos B2B, lo que llamamos business to business, en donde tú puedes reunir a personalidades importantes a hablar de un tema en específico sin tener que hacer gran publicidad, simplemente hablar de estos beneficios que traen soluciones a estos dolores que puede tener un nicho de mercado. Y hay distintos formatos. No tiene que ser el evento más grande o el más lujoso para que tenga un gran éxito. Lo importante aquí es hacer un equilibrio entre lo que es el fondo y lo que es la forma, siendo, en mi punto de vista, mucho más importante el fondo que la forma. Obviamente queremos una forma bonita. Si vamos a comer, queremos una buena comida. Tenemos que cuidar hasta el último detalle, no queremos que nadie se enferme. Tenemos que cuidar todos los temas antes de la pandemia, de seguridad, de vialidad, de que sea cómodo para la gente, de que sea céntrico llegar, de que haya un metro cerca cuando nuestros invitados pensamos o sabemos que no quieren o no tienen o no usan un automóvil. En todas esas partes, en todos esos factores hay que pensar para que sea
un éxito el evento, porque no queremos una sala hermosa con muchísimo lujo y con nadie adentro. O no queremos a mucha gente y que cuando se le dice algo no conecten. Este es un ejemplo de lo que podemos hacer en eventos que llamamos B2B, to C, business to business y business to consumer en una misma liga. Y aquí son las verdaderas y apasionantes relaciones públicas en donde hay marcas gigantescas, instituciones enormes o chicas, no importa el tamaño. Pueden ser muchas muy chiquitas. El punto es que tengan esta voluntad, que tengamos esta voluntad de colaborar, porque no podemos solos. Y por eso es que me encanta estar en México Puede, porque además soy completamente afín a lo que promueven y a lo que hacen. Porque si somos muchos, aunque seamos muy chiquitos, o aunque hayan muchos grandes, no importa. El chiste es que no todos somos expertos en todo y todos nos podemos ayudar. Y entonces, cuando colaboramos, cuando tenemos un fin común, podemos lograr mayores impactos. Y obviamente, eventos, alfombras rojas, grandes producciones, grandes personalidades que te ofrece una buena estrategia de relaciones públicas, uniendo a emprendedores, en este caso Reinserta, que es una organización que ayuda a mujeres y a niños que crecen adentro de las cárceles en México, que son premiadas por una organización a nivel mundial y vuelan a México para darle el diploma a estas emprendedoras que ya son unas empresarias y activistas sociales, y que salga esto de México y que se sepa en el mundo, pues no puedo pensar en una mayor satisfacción para nosotros que nos dedicamos a la comunicación. Y por supuesto, eventos B2B, ¿por qué no? Podemos hacer eventos muy lindos, muy coloridos, con música, con rica comida, agradables, exposiciones desde arte hasta prueba de productos. El chiste es que no hagamos eventos solamente. El chiste, yo les recomiendo que cuando hablen con sus agencias, les pidan que hagan experiencias, no nada más un evento. Que ese evento se convierta en una experiencia memorable para quien haya asistido y para quien haya aceptado participar como panelista y haber dicho esa noche valió la pena. Ese tiempo que yo di valió la pena. Responsabilidad social. Importantísimo, importantísimo. Muchas veces y muchos años se decía, no cacarees, cuando hagas las cosas buenas, hazlo de corazón y ya, no le tienes que decir a nadie. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que decirlo, porque no es presumir, porque esto es compartir, porque esto es contagiar, porque siempre sí podemos decir lo malo y lo bueno no. Esa es una regla que ya cambió. Y especialmente esta pandemia impulsa mucho más el que las empresas salgan y digan, yo tengo programas de responsabilidad social, porque además de hacer negocio, sí me importa hacer negocio, porque si yo no tengo, yo no doy, sí me importa ayudar a diversas causas, no importa cuál sea, pero esto inspirará a otros. Y si son 5, esos 5 valen toda la pena del mundo. Y si son 10, y si son 100, qué bueno. Y si hay otros 100 que dicen, ay, estos nada más lo hacen por presumir y por colgarse la medalla, pues bueno, pues que lo digan o que lo piensen, pero les aseguro, en el camino hay más gente positiva que negativa, o por lo menos en mi experiencia. Y desde mi punto de vista y en mi filosofía así es. Y por una persona positiva, por una audiencia positiva, por una parte de la sociedad positiva, el peso de lo negativo empieza a perder valor. Pero hay que enfocarnos y no engancharnos con lo negativo. Y ahí viene este otro tema que es manejo de crisis, que es un tema completamente diferente que cuando quieran lo podremos platicar, porque obviamente se da. Somos muy vulnerables
Y además hoy todos somos públicos. Cualquier persona que tenga una red social, empezando por WhatsApp, pues ya somos públicos. Yo creo que somos casi todos. Pero finalmente, ¿por qué vendemos? ¿Cuál es la estrategia que hace que sí se comunique y que sí se venda? Porque somos un puente. Las agencias o los profesionales de relaciones públicas, relaciones, es un puente, te lleva de un lugar al otro, une un lugar con el otro. Y todo eso necesita práctica, necesita conocimiento, necesita estrategia, creatividad, porque no siempre la primera vez funciona. No es de que tocas la puerta y te dicen, sí, adelante, quiero una entrevista, aunque sea el cliente más importante del mundo mundial. Los medios tienen su propia agencia, su propia agenda, perdón, su propia agenda de trabajo. O los que pudieran dar testimoniales, hay veces les gusta hablar y hay veces dicen, no, a mí eso de estar en público no me gusta. O hay veces sí quisiera la persona que está en un gran corporativo, pero pedirle al área legal de ese gran corporativo transnacional o nacional que pueda aparecer su logo dando el aval, no es tampoco fácil y no es tampoco tan rápido. Entonces tenemos que hablar de persistencia y por eso hablaba yo de que toma más tiempo. Entonces tenemos que hablar de constancia, tenemos que hablar de seguimiento, tenemos que hablar de cadencia. No podemos estar todo el tiempo encima. No podemos diario mandar un comunicado de prensa. No podemos diario estarle hablando a nuestros clientes o diario estarle diciendo cosas a nuestros aliados estratégicos. Tenemos que medir, es un termómetro, hay que ir midiendo este tema para que tanto el comunicar como el quedarte callado, que de pronto es más difícil para muchos, tengan esa mezcla perfecta. Y una vez más, como les dije, la personalización. Porque funcionará muy poco pensar que un machote de una propuesta de relaciones públicas te puede servir para todos los clientes. Obviamente hay bases que pueden guiarte y pueden haber experiencias de otros clientes que puedes utilizar para nuevos clientes. Pero lo importante es darte el tiempo de entender y de conocer bien al cliente. Y es por eso cuando tomas una nueva cuenta de relaciones públicas que hay que tener estas sesiones de conocer, de donde el cliente, que es el que mejor sabe de su producto y servicio, nos dé una gran inducción a las personas que vamos a manejar sus relaciones públicas. Porque si nos queremos convertir en su brazo derecho, casi llegamos con los años, porque son relaciones, afortunadamente, si las sabes conservar, son clientes que duran años y en esos años va cambiando el cliente y sus productos y entonces tú tienes que aprender y ir junto con ellos y volverte casi una misma voz, siempre sabiendo que tú estás atrás, que tú eres su acompañante, que tú eres su guía, pero que ellos son los expertos.